Bueno, volvió a fallar la conexión. Ay, Dios mío. Vamos a volver a reiniciar. Vamos a volver a reiniciar, pero ahora no se deja reiniciar. Bueno, disculpen aquí por esta señal el día de hoy. Vamos a ver. Por aquí ya me deja adicionar a Yajaira. Bueno, aquí esperemos unos segunditos. Ya volvimos, ya volvimos. No, si vuelve a pasar, Angelita, reprogramamos el live porque vale la pena que nos podamos concentrar en dar bien toda la información. Porque si se nos corta, no quisiera, la verdad, que se llevaran la información a medias. Entonces, si Bueno, se vuelve a cortar, lo reprogramamos, no pasa nada. ujú. Porque ya llevamos media hora intentando transmitir y no nos ha querido dejar, pero bueno, entonces vamos a iniciar nuevamente. El tema de hoy es acerca de la pregunta, ¿no? Que si es normal, nos hicieron esa pregunta, ¿es normal que las verduras caigan mal? Esa es la pregunta. Y yo tengo dos respuestas a esa pregunta. ¿Es normal que las verduras caigan mal? Sí y no. Es mi respuesta. No, porque básicamente nuestro cuerpo está diseñado para consumir alimentos naturales, lo que nos trae la tierra, y tiene todas sus funciones tan perfectamente diseñadas que puede digerir alimentos naturales como es un brócoli, como es el ajo, la cebolla, ¿cierto? El pimentón. Así que no debería ser normal que las verduras nos caigan mal. Y sí es normal porque hoy en día lo volvimos normal. Algo que nos afecta en común, pero no es normal porque, a ver, las plantas, al igual que los granos, los frutos secos, quienes han estado en las clases con nosotros anteriormente, saben que tienen unos compuestos que se llaman antinutrientes y es la forma en la que ellos tienen de defenderse, ¿cierto? De los depredadores para poder sobrevivir, tienen antinutrientes. Quienes más tienen antinutrientes, pues son los granos, los cereales, las legumbres, son los que más tienen antinutrientes y por eso necesitan un proceso antes de prepararlos y consumirlos para que nuestro cuerpo los pueda asimilar. Pero las plantas, las hortalizas, las verduras también tienen antinutrientes, solo que en menos cantidades. Y seguramente si tu cuerpo no está preparado porque algo no está funcionando bien, no va a recibir muy bien la presencia de estos antinutrientes, así sean en pequeñas cantidades. Aquí lo que más queremos resaltar es el valor de consumir verduras y consumir hortalizas, porque por los problemas digestivos, por el mal funcionamiento de nuestro sistema digestivo, estamos desplazando estos alimentos, dejándolos de consumir y aprendiendo a vivir con ellos. Uno dice, es que a mí la cebolla me cae mal o el brócoli me cae mal, entonces simplemente no lo consumo. Y nos perdemos de todos los beneficios y de todas las propiedades que tienen el alto consumo de verduras y de hortalizas, ¿no? Que es como disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuir el riesgo de ciertos tipos de cánceres, disminuir el riesgo de mortalidades prematuras. Entonces, nos alejamos de todos esos beneficios simplemente porque nos están cayendo mal. Y la solución no es alejarnos de estos alimentos, la solución es buscar qué me está causando el hecho de que yo no pueda digerirlos, el hecho de que a mí me estén cayendo mal. Esa es mi respuesta, Angelita, de que sí y de que no. ¿Tú qué opinas? Sí, realmente uno tiene que observarse muchísimo porque hay periodos y momentos de la vida en que ciertos alimentos no caen mal. Y muchas veces está relacionado con que en ese momento, hablando de la parte digestiva, porque si me cae o no me cae mal, tiene que ver cómo está mi salud digestiva. Es porque en ese momento tengo una buena salud digestiva, pero con el paso de los años y sobre todo en estas últimas décadas, donde la alimentación se ha visto tan influenciada por los aditivos, por la industria química que le han metido a los alimentos,
que hoy en día son productos y que hay muchas cosas que creemos que son alimentos, pero son productos todos procesados, pues eso hace que antes no me cayera mal algo. Digamos, hablando del famoso brócoli que le echamos la culpa a muchos, que es un muy buen alimento, pero si antes me caía bien y yo empiezo a involucrar durante una etapa de mi vida, que fue lo que me pasó a mí, alimentos procesados, pues ya después de unos años me va a caer mal. Y ahí es cuando viene, pues como que hay que ver si realmente ya tienes un daño en tu salud, en tu parte digestiva, en el intestino o en el estómago, en diferentes partes. Y hay que también empezar a, digamos, como a intervenir esa parte para después volver a reiniciar con ese alimento. Entonces, por eso a veces hay que removerlos, hay que quitarlos por un tiempo. Entonces, por eso decimos que sí, que no, porque no solamente depende del alimento, sino de cómo estoy yo en mi salud en ese momento. Y es allí donde la observación, autoobservación, juega un papel importante. Y antes de buscar como, dame ese medicamento o eso que me pueda tomar y que mágicamente ya se me resuelva el problema, antes de buscarlo, hay que empezar, o sea, hay que ser conscientes que hay factores que hay que revisar antes de entrar a buscar la solución mágica o la solución rápida o el medicamento. Y es cómo está es diferente cuando tú te sientas a comer algo cuando estás en estado de estrés, de ansiedad, a que si te sientas a comer y estás relajado, estás feliz, estás contento. Te va a caer de manera diferente. Entonces, es muy importante que te observes y verifiques cuando te sientas a comer, primero, cómo está tu emoción con respecto a la comida. Te sentaste a comer con rabia, te estás comiendo con ansiedad, estás comiendo con alegría y te vas a dar cuenta que la comida cabe de manera diferente. No sé a quién le ha pasado que a veces está nervioso, tiene una presentación, tiene algo que, no sé, una reunión con el jefe y está como demasiado ansioso y come y de repente siente que como que le cayó, no, como que me inflamé, como que me indigesté, me cayó pesado, es que son los nervios, precisamente porque eso funciona así. Entonces, la mayor parte del tiempo, ¿tú en qué nivel estás? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo te sientes emocionalmente a la hora de sentarse a comer? Ese es el primer factor. Verifica tu nivel de estrés. Segundo, la poca masticación. El no masticar y el literal tragar entero hace que cuando llegue el alimento al estómago y a los intestinos sea muy difícil de digerirlos porque literal están tragados enteros. Acuérdense que el proceso digestivo empieza en la masticación. Quienes nos conocen desde hace tiempo saben que somos súper reiterativas con el tema de masticar bien. Uno, porque pues aquí están unas enzimas que son muy importantes para empezar ya a desintegrar el alimento. Y dos, porque tenemos bacterias también en la boca. Y esas bacterias juegan un papel muy, muy importante a la hora de digerir los alimentos. Entonces, estrés, masticación, el alto consumo de carbohidratos, especialmente productos procesados, que era lo que estaba nombrando la doctora Luz Ángela, y también el hecho de que a veces llenamos nuestro plato de muchas harinas, muchos productos almidonados. Entonces, típicamente aquí en Colombia está la papa, pero también hay arroz, y si cabe la tajada, pues se la adicionamos. Entonces, comidas altamente llenas de carbohidratos o de harinas hacen que se afecten los procesos digestivos y empieces a tener problemas con el brócoli, el pobre brócoli, que es o con el pimentón, o con el tomate, o con otro tipo de verduras o de hortalizas. ¿Y qué hacemos? Desplazamos esos y seguimos comiendo el arroz, la papa, la tajada, porque es que esas no me caen mal, ¿cierto? El bajo consumo de grasas, saludables obviamente, el estar comiendo a toda hora, desayuné media mañana, almorcé media tarde, cené y en las noches y me acosté más tarde. ¿Por qué? Porque no permito los procesos de limpieza. Acuérdense que hay algo que se llama el complejo motor migratorio, que es ese a nivel intestinal, que van pasando los alimentos y hace este proceso para ir limpiando el sistema digestivo. Pero está limpiando y ya está entrándole comida otra vez y entonces no se finalizan los procesos de limpieza y hay alimentos que se fermentan ahí porque nunca salen, nunca se limpian y esa fermentación continua produce gases, inflamación,
¿sí? Entonces, y la culpa fue del brócoli, por mi digo. Y aquí en esto de estar comiendo es importante tocar un punto y es que muchas veces decimos, no, pero es que yo como saludable, ¿sí? Entonces, sabemos que si estás comiendo saludable, hay algunos grupos de alimentos que aunque sean saludables, van a caerte mal por lo que decía Yajaira de los antinutrientes, por lo que decíamos de cómo está tu situación de base de la salud digestiva, y hay que cambiar esa tendencia a estar comiendo cada 3 horas, desayuno, snack, almuerzo, snack o merienda y la cena. Porque sí sabemos que a nivel mundial fue un esquema nutricional que se ha usado mucho tiempo, que hoy en día se usa todavía. Algunas muy pocas personas, muy pocos grupos de personas requieren ese aporte un poco más frecuente que seguramente van a ser únicamente los deportistas de élite, eh, porque necesitan pues cumplir sus requerimientos, pero mujeres normales como ustedes o como nosotras, con familias habituales en Latinoamérica o en el habla hispana que nos dirigimos nosotras, pues no necesitamos estar realmente consumiendo comida, así sea saludable, cada 3 horas, ¿sí? Eso lo tocamos en diferentes envíos, pero vale la pena que de verdad empieces a espaciar esos tiempos de comida. Y el otro factor es el uso indiscriminado de antibióticos, antiácidos, omeprazol, ranitidina, Almax, o sea, una gran cantidad de cosas, bicarbonato, que utilizamos porque tenemos acidez, porque tenemos gastritis, porque sentimos ardor en la boca del estómago. Entonces yo te hago la pregunta, ¿sí? O sea, verifica primero de ahí todas esas que te acabamos de nombrar, en cuáles estás pecando, cuáles no están siendo parte de tu vida y que están afectando tus procesos digestivos y soluciónalos. Y te vas a dar cuenta el cambio que hay a la hora de comer esos alimentos que sentías que te caían mal. Y verifica, piensa en el transcurso de tu vida, qué tanta cantidad de antibióticos, si eres de pronto de las personas que me dio una gripa, tengo dolor de garganta, antibiótico. Y ya nos automedicamos, ya sabemos qué nos va a mandar el médico, entonces como para qué voy, ya compro el antibiótico, lo tengo en la casa, nos automedicamos, no nos tomamos el esquema completo de antibióticos, porque somos expertos también en eso, y eso ha afectado, pues imagínate un antibiótico, mata las bacterias, mata los microorganismos y afectamos la microbiota intestinal. Igual pasa con el omeprazol, la ranitidina, así, todo tiene que tener una base ese uso, no por mucho tiempo. Eh, Eso altera la acidez del estómago y por ende va a alterar la mucosa, que ya ahorita en el tema de la crucífera les voy a explicar un poquito más a profundidad ese tema, pero a lo que quiero llegar a entender es que todos estos factores que te acabamos de nombrar alteran el ecosistema que tienes a nivel digestivo de bacterias y de virus, de parásitos, sí, el microbioma, el microbiota la alteras, entonces dependiendo del tipo de microorganismos que tú tengas a nivel digestivo, te van a caer bien o mal los alimentos. Entonces seguramente si te están cayendo mal, hay bacterias o microorganismos que no deberían estar ahí o han crecido más por el tipo de alimentación o por esos factores que te acabamos de nombrar como tal. Y este último factor de los medicamentos es súper importante porque sí, hay personas que están aquí, que están tomando medicamentos por diferentes enfermedades, no solamente los antibióticos, que es por un espacio de tiempo y porque se necesitan para X situación, pero el uso crónico de medicamentos altera muchísimo, muchísimo la microbiota y es cuando más atención debemos tener para asimilar incluso mejor ese medicamento, porque la asimilación no es solo de los alimentos, no es solo de la comida, es también del medicamento que necesitas para la hipertensión, para problemas tiroideos, para lo que te lo haya mandado el médico, y que lo vas a necesitar por un periodo largo de tiempo, meses, años. Entonces, ahí cobra mucha importancia que cuides tu parte digestiva, porque sí o sí, si tienes buena función, la función digestiva no es solamente de evacuación, es de asimilación y absorción de nutrientes. Y asimismo asimilas bien o mal ese medicamento.
Igual los medicamentos alteran siempre toda la parte, alteran la parte tanto de función digestiva como del hígado, como del riñón. Y en los antiácidos vale la pena que veas el en vivo que hicimos la última vez, creo que fue donde hablábamos de la necesidad de mantener el estómago ácido, cómo mantenerlo ácido para que de ahí hacia abajo en la parte digestiva todo el ambiente de microbiota y todo este ecosistema, como dijo Yajaira, que está interno a nosotros, permanezca lo más sano posible. En cuanto, ya digamos que enfocando el tema a nombrar ciertas hortalizas, y los antinutrientes que traen algunas de ellas. Te vamos a nombrar así como a grandes rasgos algunos antinutrientes, pero nos vamos a centrar más en las que nos han nombrado más frecuentemente, que es el tema de las crucíferas, ¿no? Que son el coliflor, el brócoli, que me cae mal el ajo, me cae mal la cebolla, ¿cierto? En esas es que nos vamos a enfocar. Pero si hay, por ejemplo, te voy a nombrar la espinaca, el rábano y las acelgas. Ellas tienen tres tipos de antinutrientes. Uno se llama el ácido oxálico, las saponinas, los nitratos. Y digamos que hay una forma, si tú eres de las personas que les cae mal algunas de las que te nombré, la espinaca, el rábano, la acelga, es básicamente porque seguramente tienes problemas de hipocloridia, o sea, no tienes buen ácido a nivel estomacal y esas personas que no mantienen ese ácido a nivel estomacal tienen problemas, suelen tener problemas con este tipo de alimentos, espinacas, rábanos, acelgas. El ácido oxálico que abunda en las hojas verdes, por eso nosotros hemos hecho también mucho énfasis en cuidado con consumir tantos jugos verdes, porque tiene el ácido oxálico. Esos oxalatos evitan la absorción de ciertas vitaminas. Entonces, no nos apeguemos a esas modas de los batidos verdes todo el tiempo sin completar un esquema de alimentación y sin saber tú también cómo estás a nivel digestivo. Entonces, ¿cómo puedo reducir esa presencia de esos antinutrientes en estos alimentos? Estos antinutrientes se disuelven fácilmente en agua, entonces simplemente con cocerlos un poco en abundante agua y eliminar esa agua, esos antinutrientes se solubilizan y se eliminan con el agua que tú le botas y ya, se disminuyen un tanto. Están las solanáceas, que es el tomate, el pimentón, la berenjena. Ellas también tienen dos antinutrientes que se llaman la solanina y las lectinas, que también están en la papa. No sé si la han visto. La papa cuando tiene cierto color verdoso, esa es la solanina y eso es tóxico. Eso hay que quitárselo de la papa. Pero no nos vamos a concentrar en ellos. No sé si tengas algo que quieras decir acerca de estos, pero quiero que nos concentremos en el de las crucíferas como tal, que son los que más nos han mencionado. Sí, las crucíferas, que son las coles, generalmente son las que le echamos la culpa siempre, muchísimo más que las otras. Y digamos, en cuanto al consumo general de vegetales, hay algo que sí hay que tener muy presente, es que sean del mejor origen hoy en día ecológico, ¿sí? Digamos, lo que decía Yajaira respecto al tomate, al pimentón, son un grupo de alimentos que requieren muchos fumigantes para que no sean afectados por las plagas. Y esos fumigantes nos afectan mucho, muchísimo, pero muchísimo la parte intestinal, la parte microbiota, o sea, incluso desde lo respiratorio, nos afectan muchísimo. Entonces, el cambio progresivo a un tipo de alimentación más ecológica, más orgánica, sí es una recomendación básica dentro de las recomendaciones de una alimentación natural. Aquí hay siempre como, y no vamos a hablar del tema porque ya hicimos un en vivo con una persona experta que nos habló de alimentación orgánica para que lo busquen. Em, los beneficios que tiene comer orgánico, no solamente para que te caigan bien, sino en la inmunidad. Y pues vale la pena que arranques cambiando algunos alimentos y generalmente les recomendamos empiecen por los tomates, el pimentón, las hojas, ¿sí?
y empezar a buscarlos. En unos países puede ser más fácil conseguirlo, en otros menos. En Latinoamérica, pues Colombia es un país muy rico en producción de vegetales, gracias a Dios, y en este momento está así, y puedes conseguirlo. El precio sí, el precio va a variar, pero el precio ahí que tú pagas es tu salud, porque muchas veces uno se pone a decir, pero es que es el costo. Y miren, realmente si uno es, como digo yo, buena ama de casa, uno conoce el presupuesto del mercado. Y si se te afectan, digamos, en 20.000 pesos más, yo creo que la salud vale mucho más que 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, como ese equilibrio, es hacer un equilibrio, porque muchas veces llevamos cosas que no necesitamos, salsas, condimentos, chucherías, como digo yo. Entonces, sí, siempre como que le recalcamos un poco en esto, porque a veces tienes algunas molestias, algunas pequeñas molestias con alimentos, que las verduras te caen mal, que los granos te caen mal. Y lo único que hay que cambiar es que sean de origen más orgánico, libre de pesticidas. O sea, la clave es libre de pesticidas químicos. Entonces, y solamente es ese cambio, ¿sí? Incluso para las personas que estén aquí con enfermedades autoinmunes, si no se los han recomendado, o sea, es el mejor cambio que puedes hacer. O sea, la mejor inversión es cambiarte a alimentación orgánica, porque sí se nota el cambio definitivamente. Entonces, un paréntesis, pero también como un recalcar en esos alimentos. Empiezan por el tomate, siempre les decimos como eso, las fresas en frutas, las hojas, por ejemplo, y poco a poco, y verás que si haces un muy buen presupuesto y un buen uso de los recursos, porque a quien no se le ha dañado la verdura en la nevera, a todas, levantemos la mano porque a todas, pero si uno es bien previsivo, hacemos una buena planeación, pues no, entre menos se dañe mejor. Y algunas recomendaciones con pues a las personas que les cae mal el tomate o el pimentón o la berenjena es, uno, consumirlos maduros, evitar que estén verdes, porque acuérdense que les acabo de decir que uno de los antinutrientes que tienen estos son la solanina, que es ese color verde que encuentras incluso en las papas. Pero cuando estos tipos de verduras, el tomate, pimentón, la berenjena, están verdes, te van a caer mal. Tienes la posibilidad de que te afecte obviamente este antinutriente. Entonces, consúmelos lo más maduros posibles, quítales la piel y quítale las semillas y vas a ver cómo cae de manera diferente en el cuerpo, ¿sí? Ahora, es muy importante que, porque nosotros en Nutre tus Hábitos estamos dirigiendo la atención al tema de la salud digestiva, porque de ahí arrancan muchos problemas de salud que hoy tenemos en casa, que tienes tú, que tiene tu familia y que pudieron ser perfectamente prevenibles y que en este día, en este momento, si tomas acción, si sigues con nosotros, te vamos a dar las herramientas para que puedas prevenir muchas enfermedades e incluso revertir otras que ya las tienes en este momento. Pero para eso es muy importante que no tragues entero, que aprendas de la estructura, de cómo funciona tu cuerpo por dentro. Porque pues el que no es médico, el que no es nutricionista y el que no le gusta como el área de la salud porque no es su fuerte, no es la excusa para no conocernos a nosotros mismos, saber cómo funcionamos para poder observarnos y cuidarnos. Entonces hay una de las estructuras y aquí pues quienes tienen problemas con las crucíferas el ajo, la cebolla, el puerro, todos estos se van a ver muy identificados y van a entender el por qué me caen mal. Y es que hay una estructura muy importante a nivel del sistema del intestino, que es la capa mucosa, ¿sí? Cuando yo quiero que pongan a volar la imaginación, o sea, cuando yo digo una capa mucosa, ¿a qué viene en la cabeza? Como que se imaginan. Yo me imagino como una capa densa, como un moco, como algo espeso, ¿cierto? Eso es lo que pasa por mi imaginación. Y es así tal cual como tú te la puedes imaginar. Entonces tú tienes el intestino delgado y el intestino grueso y hay una capa de moco cubriéndola. En el intestino delgado, esa capa de moco es delgadita. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado es donde se da la absorción de nutrientes. Entonces necesitamos que sea delgadita para que puedan entrar los nutrientes. Que también es un riesgo de que si esa capa de mucosa
aunque sea delgadita, no está bien cuidada porque no tenemos buena acidez en el estómago, puedan traspasar fácilmente tóxicos y bacterias patógenas a nuestro sistema sanguíneo y terminemos con otros tipos de enfermedades. Y en el intestino grueso, esa capa de moco es más gruesa. ¿Listo? Entonces, ya nos imaginamos que en el intestino tenemos una capa de moco. Quiero que me sigan porque tienen que seguirme, si no, no van a comprender el por qué les está cayendo mal. Vamos ahora con la capa de moco. Esa capa de moco, para que se forme, es la unión de unas estructuras. O sea, estructuralmente es la unión de unas proteínas que se llaman mucinas. No importa el nombre, solo imagínense unas estructuras así, pero para que esas mucinas se mantengan pegadas como estructuras, necesitan algo que se llaman sulfatos. ¿Van conmigo? Necesitamos, para que la estructura de moco esté adecuada, necesitamos las mucinas, y las mucinas, para que se peguen y se mantengan adheridas, necesitan sulfatos. Ya, pero ¿y esos sulfatos de dónde salen y cómo hago yo para dárselos al cuerpo para que tengan la estructura del moco? De unas proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas es la unión de aminoácidos? Necesitamos dos aminoácidos muy especiales, que son la cisteína y la metionina. ¿Por qué son especiales? Porque tienen en su estructura compuestos azufrados. Esos compuestos azufrados se transforman en sulfitos y en sulfatos. Vamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué alimentos tienen compuestos esos compuestos azufrados? Pues las crucíferas, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Coliflor, brócoli, el col de Bruselas, nabo, berro, los rabanitos. Otras que no son crucíferas se llaman liliáceas, pero es el ajo, la cebolla, el puerro, ¿sí? Entonces, préstenme mucha atención. Tú necesitas formar esa capa de moco para que esas verduras te caigan bien. Para que se forme esa capa de moco y llegue a ese sulfato, que es el que engancha la capa de moco, tú te comes las proteínas. La proteína tiene esos dos aminoácidos. Entonces, imagínate aquí el aminoácido que se llama cisteína. Para que este aminoácido se transforme en sulfitos y luego en sulfatos, necesita unas enzimas. Esas enzimas vienen y desintegran el aminoácido y lo transforman en sulfitos. Luego vienen otras enzimas que vienen y se comen y transforman, sí, imagínenselo así, y transforman esos sulfitos y los transforman en sulfatos. Acuérdense que los sulfatos son los que necesitamos para la salud de la mucosa. Pero ¿qué pasa? Que para que esta enzima pueda transformar los sulfitos en sulfatos, necesita de otro ingrediente que se llama molibdeno. Y algunas personas tienen deficiencia de molibdeno. No consumen, no lo absorben o tienen hipocloridria, o sea, problemas de acidez, de ácido en el estómago, o por el consumo de antibióticos, porque tuvieron infecciones previas, o porque consumen alcohol. Eso hace que se reduzca la disponibilidad de molibdeno en el cuerpo. Como no hay suficiente molibdeno, se acumulan los sulfitos y vienen los problemas digestivos porque no está el molibdeno que ayuda a la enzima para que transforme el sulfito en sulfato. Y se acumula el molibdeno y vienen los problemas de inflamación, de gases, y me caen muy mal las coles de Bruselas, el brócoli y todo esto, porque se acumulan. Entonces, ¿qué hacemos? No comemos ni coles de Bruselas, ni coliflor, ni brócoli. Entonces, no le aportamos esos compuestos azufrados para todo el proceso que les acabo de explicar. Y nuestro cuerpo es una máquina muy perfecta. Él no se va a dejar morir. O sea, necesita ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reservorio en nuestro cuerpo de minerales? ¿Dónde se reservan los minerales? En los huesos, ¿cierto? Las proteínas, en los músculos. ¿Y dónde se reservan los sulfatos? En el tejido conectivo. Entonces, el cuerpo va y saca del tejido conectivo, ¿cierto? Entonces, se ve afectada la piel, el cabello,
¿qué más? Los tendones, las articulaciones, y va y saca ese sulfato del tejido conectivo para poder ir a formar esa capa de moco que tú necesitas en el intestino. Entonces es muy normal ver personas con problemas a nivel digestivo por este tipo de alimentos y que tienen dolores en el tejido conectivo. ¿Sí, Anelita? ¿Ibas a decir algo? No, 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 no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es como la solución para que no dejen de caerme mal este tipo de alimentos? Pues necesito recuperar la mucosa, necesito recuperarla. Entonces te voy a dar algunos tips para que recuperemos la mucosa y pueda tener pues un buen trabajo y un buen desarrollo y te dejen de caerte mal este tipo de alimentos. Entonces, toma nota. Primero, aporta materia prima con densidad nutricional. O sea, come alimentos que te aporten nutrientes. Y segundo, deja de comer alimentos que son puras calorías o pocas calorías con cero nutrientes. Ese es el paso más importante y por eso Ángela empezó con esa parte, hablando de alejarse de los alimentos procesados. Aportar ciertos tipos de fibra. La fibra es la comida más exquisita para las bacterias y los microorganismos a nivel digestivo. Ellas se comen esa fibra, se deleitan comiendo de la fibra y gracias a que comen esa fibra producen otras sustancias que se llaman unos ácidos grasos como el ácido butírico que hacen que se produzca moco. Entonces es un círculo. Yo le doy fibra a través de la alimentación, que es comida para las bacterias, ellas comen esa fibra y producen esos ácidos que producen moco. Entonces, a incluir alimentos ricos en fibra, a disminuir los alimentos con poca densidad nutricional y pues evidentemente ya habría que mirarlo más personalizado, pero el aporte de molibdeno. Habría que aportar y eso sería como la parte del suplemento. Suplementar molibdeno y pues ya se ha visto que muchas personas incluyen el molibdeno y se soluciona una gran cantidad de problemas a nivel digestivo, incluyendo el poder volver a consumir este tipo de alimentos. Entonces, La gran mayoría de veces las deficiencias, fíjense que las deficiencias de algunos nutrientes siempre llevan a carencias y las carencias por un periodo de tiempo va a traducirse en enfermedad. Entonces, es algo que se nos ha olvidado, ¿sí? Porque queremos soluciones rápidas y en vez de como volver a qué es lo que me hace falta para poder construir lo que necesita mi cuerpo, aportarle lo que él necesita para producir otras sustancias. Y en cuanto a la densidad nutricional, hay que revisar muy bien. Por eso no es solamente como el concepto general, porque esto es un poco bastante más profundo, porque muchas veces pensamos que algo tiene todos los nutrientes, pero hay ciertos aditivos, que los dijimos ahorita, ciertos aditivos, y aquí los invito a la revisión de etiquetas, por eso a nosotras es parte fundamental de una buena nutrición, la revisión de etiquetas, y los edulcorantes es uno de los que más afecta en este momento la parte de absorción y asimilación de nutrientes, porque la gran mayoría a veces productos que creemos que tienen todos los nutrientes, pues resulta que tienen otros aditivos. Entonces la idea es que sean alimentos naturales con densidad nutricional, como dice Yajaira, alto, ¿sí? Que sean productos, o sea, realmente alimentos, que no sean producidos por el hombre, sino alimentos que provengan de la tierra, que provengan de los animales, y la unión de varios de ellos, las proteínas de alta calidad, los granos, pues en general más bien los frutos secos, lo que aporta grasas y toda la parte de fibra, como que esa unión es lo que hace que tengamos la materia prima completa y no tengamos ni deficiencias, ni carencias y después enfermedades. Y cuando ya hay una intervención puntual en algún micronutriente, pues ya se interviene ahí como ese punto, ¿sí? Porque muchas veces, a veces creemos que es solo el concepto general de algo con todos los nutrientes y de pronto tiene por ahí un aditivo porque es algo procesado. y en cuanto a recomendaciones de alimentos como tal que te puedan ayudar
a construir esa capa mucosa, ese moco en el sistema digestivo, está, básicamente estos alimentos los damos es para alimentar las bacterias que producen el moco, ¿sí? Que son favorables para nosotros y produzcan el moco. Angelita mencionó en la clase pasada uno que se llama ruibarbo. Se los dejamos de tarea. ¿Qué es eso del ruibarbo? Búsquenlo, lo van a encontrar y es delicioso, realmente. Eh, Se puede hacer hasta mermelada dulce con ruibarbo. Entonces ha sido una experiencia bien interesante, Ángela. Yo no conocía en lo personal el ruibarbo hasta que Ángela lo nombró. Yo lo busqué, lo encontré, lo cociné y es bien interesante. Entonces, aportar alimentos como el ruibarbo, fruta variada, verdura variada, consumir muchos frutos rojos, el arándano, la uva, la granada, súper importante. Probióticos, ¿sí? Que ya haremos un en vivo también con el tema de los probióticos para que aprendamos a elegir probióticos, porque no todo lo que hay en el mercado pasa exactamente con los alimentos. Como está de moda el usar probióticos, entonces tú vas a una farmacia y encuentras de todas las modalidades de probióticos y quedas absolutamente en nada porque no tenemos ni idea cómo comprarlo. Haremos un en vivo con respecto a eso. Y les voy a dar un macerado de hierbas que esto es del curso. Esto es del curso, estos son secretos del curso que les damos a nuestras alumnas para que preparen en casa. Esto es un macerado de hierbas mucoproductor, ¿sí? O sea, para producir mucosa. Entonces, si tienes dónde anotar y si no te tocó volver a verte el en vivo hasta encontrar la receta. Vas a poner en aceite de oliva, durante 10 días vas a mezclar en aceite de oliva, clavo, orégano, un poquito de cayena, un poquito de canela y un poquito de ajo. Lo dejas en aceite de oliva durante 10 días. Y ese macerado tú lo vas a utilizar en las ensaladas, o sea, se lo puedes adicionar a lo que tú quieras. Es un manjar para los microorganismos a nivel digestivo. Ayuda a producir moco en cantidad. Entonces te ayuda a proteger y a reconstruir esa capa de moco que seguramente has venido perdiendo y eso da una sensación plácida a nivel digestivo. Entonces vas a empezar a notar estos pequeños cambios. De hecho, son muchas cosas, es muchos datos los que les hemos regalado la noche de hoy, que tienes que tomar nota sí o sí para que tú empieces a decir, voy a cambiar esto, voy a incluir esto, quitar esto, y empieces a ver los cambios que necesitas a nivel digestivo con respecto al consumo de vegetales o verduras que te han venido cayendo mal. Entonces, una alimentación baja en alimentos procesados, baja en tantas harinas y carbohidratos. Piensa cuántas harinas y carbohidratos estás poniendo en el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena. Tiene que ser baja, de lo contrario no va a funcionar. ¿Sí? Tiene que ser altica en grasa. Bajas carbohidratos, subes grasas saludables. Incluyes esto que te acabo de nombrar, te aseguras de mantener la acidez normal del estómago, incluye el vinagre de sidra de manzana en ayunas o el zumo de gotas de limón en el agua y eso ayuda a mantener la acidez del estómago. Espacia las comidas, deja 12 horas de ayuno, la última comida 7 de la noche, la primera comida 7 de la mañana, 8, 9, o ayunos de 12, 14, 16 horas, para darle tiempo al sistema digestivo de que haya una limpieza, ¿cierto? Creo que he hecho un resumen de todas las clases que hemos dado en estos últimos 15 días, Ángela, de todos los tips que hemos dado. Y les aseguramos que hay un cambio, no solamente a nivel de cómo te cae la comida, sino de descanso, de puedes dormir mejor, vas a tener más energía, eh, tu parte cognitiva y de concentración también va a cambiar. O sea, es impresionante los cambios que se dan. Sí, realmente como 3 puntos que siempre debes tener en cuenta cuando comes, ¿sí? Es cómo estás, que fue por lo que empezó ya Jaira, como para cerrar ya aquí el tema, es el entorno, o sea, cómo estoy yo, cómo está mi entorno al momento de comer. Es fundamental, o sea, siempre ten en cuenta eso. Independiente de lo que tengas, lo que te duela o lo que no te duela, o el resultado que quieras tener en salud, en peso, en energía, en bienestar,
la edad que tengas. Siempre revisa cómo estás al momento de comer, qué es lo que te vas a comer, o sea, tiene mi plato y cómo me lo voy a comer, cómo es la rapidez, ¿no? Lo que hablábamos de la masticación. Entonces, muy importante siempre tener en cuenta eso. Y lo que decía Yajaira de, de los diferentes aspectos que hay que involucrar en el día a día. Y la idea es involucrarlo. Si hoy vas a involucrar este macerado herbal con aceite de oliva, también ten en cuenta que el aceite de oliva ya se los hemos enseñado a elegir, que vengan en base de vidrio, acidez menos del 0,5 y no mayor del 0,5 y el envase que sea de vidrio y que sea aceite de oliva extra virgen. Entonces hay varios aspectos que les reiteramos generalmente en cada encuentro nuestro porque sabemos que algunas personas ya tienen el hábito, ya saben escoger el aceite de oliva, pero otras no. Entonces, para que hoy tú que estás de pronto aquí por primera vez, pues tengas en cuenta eso y saber que los alimentos que decía Yajaira, que nos caen mal, pero que a la larga nos están dando nutrientes, cuando ya se hace un manejo personalizado, se retiran por un tiempo, no mayor a 8 meses, de 4 a 8 meses, es como el tratamiento, digámoslo así, como la intervención que se hace al quitar grupos de alimentos y luego se van reincorporando nuevamente, porque como tiene fibra, tiene nutrientes, tiene lo que necesita tu intestino para poder producir esas mucinas y toda esta capa de moco, entonces los vas a necesitar. Y es allí donde, digamos, como que hay magia, porque yo era de las que decía, no podía comer brócoli, lo dejé por un tiempo, sané mi parte digestiva, hice todos los cambios que hemos hablado hoy y unos meses después volví a incluir y a introducir algunos alimentos y poco a poco ya tengo todos los grupos de alimentos. Pasados un tiempo prudente, pueden ser meses, pero pues a la larga tú vas a volver a tener una alimentación completa. Entonces, en esos procesos hay que tener paciencia y la capacidad también de sorprendernos por esos pequeños cambios que vamos teniendo todos los días que van ajustando nuestra salud. Ya sabemos que la salud no cambia de la noche a la mañana, uno sí se enferma grave de la noche a la mañana, pero todo el proceso empezó meses atrás, años atrás. Entonces la invitación es a eso, a que sepamos que todo es integral, que es un proceso, que empecemos como decimos una frase, enamorarnos del proceso y a celebrar esas pequeñas victorias que son grandes victorias de dejé esto por un tiempo, sané mi digestión así y luego volví a incluirlo. Entonces, es muy importante que le des el valor a las recomendaciones, a empezarlo a introducir y pues ya sabes que si tienes algún problema puntual en la parte digestiva, pues también hay que manejarlo. Entonces, no sé, las personas que quieran dejar algún comentario, pregunta, déjenos sus comentarios aquí abajo para poderles dar respuesta. Y fíjense que los temas de los en vivo están dando respuesta a las preguntas que ustedes mismos nos han dejado en la cajita de preguntas. Entonces, deja tu tema que quisieras que tocáramos o qué es lo que te molesta de la parte digestiva, qué tema de salud quisieras que habláramos aquí para poderle dar respuesta especialmente a eso. Eso nos ayuda muchísimo. Y las personas que están por primera vez en nuestro perfil está el canal de Telegram, donde manejamos ya nuestra comunidad, donde tienes diferentes información, diferentes anuncios de todas las actividades que tenemos en nuestra comunidad, de los cursos, de los talleres que pronto vamos a dar apertura a ellos. Así que de verdad que siempre estamos muy, muy atentas a lo que quieran comentar. Entonces, Yaja, si tengas algo más para decir. No, ya lo que íbamos a decir se ha dicho. A menos que hubiese alguna pregunta, pero creo que nadie, no han hecho preguntas como tal. Si se les ocurre algo, vuelvan a ver el en vivo, vuelvan a tomar nota como de los tipsitos que les dimos, empiécenlos a aplicar, porque si no, siempre van a tratar de seguir buscando información y soluciones y nunca la van a encontrar. Nunca. Hasta que no pongamos en acción la información que acaban de recibir. Entonces, que no se diga que no se les dijo, que no se diga que no se les contó, que ahí estaba la solución
Entonces solamente pónganlo en práctica y cuéntenos ha sido el desarrollo, qué les ha pasado, cómo les ha funcionado todos estos tips, que obviamente eso va a ser de inmenso valor para ayudar a muchas otras personas más. Entonces nos vemos en el próximo live. Atentos porque tendremos talleres bien interesantes próximamente. Gracias por conectarse del lugar, de la ciudad, del país donde estén. Nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga. Entonces, creo que ha sido todo por la noche de hoy. Feliz noche, pasen contentos, que pasen bien.